Issei traicionado. La Nevada. Hola gente de YouTube, aquí Arfanfic con una teoría nueva que por lo que vieron en el título del video, se trata de la traición hacia Issei Odoou. La verdad no sé alguna vez lo he escuchado. Espero que lo disfruten conmigo. Apoyen el canal con su like y suscripción. Capítulo 36. Rías Gremory. Heredera de la casa Gremory, maid personal de cierto castaño y futura esposa de esta en sus manos, sostenían una tremenda cantidad de energía a punto de ser liberada frente a un ángel caído que aparentemente trataba de defenderse de su próximo ataque vaya ilusa. Rías aprovechó esta oportunidad y desapareció de la vista de su objetivo para después aparecer una vez más, solo que esta vez estaba a unos escasos 5 metros a un costado de la chica que hace tan solo unas horas era la cita de su objeto de adoración. Reinare estaba sorprendida. Era tanta su sorpresa que fue incapaz de actuar en defensa cuando una enorme cantidad de energía mágica la golpeó directamente. La fuerza de esta y el calor que emitía la estrellaron con fuerza en el suelo, creando un gran cráter y a su vez cristalizando la tierra. Una vez que el ataque cesó, Rías bajó al duelo y ocultó sus alas de demonios. Ella podía ver desde la corta distancia a la perra que se había atrevido error al castaño completamente inconsciente y en peligro de muerte. Ella estaba dispuesta a terminar el trabajo, pero su sentido común regresó después de sofocar la furia en su corazón. No la dejó vivir por lástima, de hecho solamente quería saber el motivo detrás del ataque y cualquier cosa útil que posea antes de terminar con la miserable existente a la que fue reducida al día siguiente. Y despertó. Sus heridas estaban curados gracias a su factor regenerativo, así como también al apoyo que Akeno le había concedido. Chico, creo que te pasaste un poco. El Drake del presente, o mejor dicho de esta línea de tiempo hablo, ciertamente estaba en lo correcto, pero era el mejor curso para tomar si deseaba saber qué estaba pasando, así como también confirmar las sospechas de su corazón. Ahora que ya no tienes duda alguna cuál es tu nuevo plan. Issei ya sabía qué tenía que hacer, pero ahora tenía que encargarse del nuevo problema que ahora tiene tras ducharse y cambiarse de ropa. El castaño salió de su habitación y se dirigió hacia la sala, donde esperaban unas chicas muy preocupadas, que al verlo se lanzaron encima de él para su sorpresa. Es cierto, están enamoradas de mí, fue lo que había pensado. Issei simplemente dejó que Rías y Akeno lo revisaran un poco antes de otorgarles unos golpes en la cabeza por tratar de bajarle los pantalones. Una vez que se calmó, se dirigió hacia el sótano donde se encontraba una caída severamente herida y encadenada al suelo. Reinare sentía ganas de morir. De hecho, había tratado de suicidarse cuando creía que el castaño había realmente muerto, pero fue detenida por la pelirroja, que la durmió de un solo golpe. Una vez que despertó se encontró a sí misma atada con varias cadenas al duelo y aún sin varias heridas en ella, aunque las más graves ya habían sido curadas. Ella consideró la posibilidad de morir nuevamente. Había fallado en la misión y dudaba de salir ilesa del castigo que se le impondría, así como también dudaba de la posibilidad de salir viva tras ser capturada por una heredera del pilar demoníaco. Cuando ya había aceptado su destino, ella escuchó el rechinar de la madera y alzando la vista pudo ver como un chico castaño que suponía que había muerto caminaba hacia ella con una sonrisa. Y vio a Reinare con alivio. De todas las personas que conoció, esta fue la única que lo había hecho dudar de su amor incondicional en su pasada vida. Fue ella su primer amor y pese a la traición que había cometido hacia su persona en sus últimos momentos de vida, ella le gritó con todas sus fuerzas que lo amaba, así como también lo lamentaba. Fue un trauma que cargó toda su vida hasta el día de su muerte y ahora con la oportunidad de regresar al pasado, pudo confirmar la verdad de todas las chicas que había conocido y de todas aquellas que creyó haber amado. Fue Reinare la primera y única que le devolvió el sentimiento, aunque solo hubiera sido por tan solo unos miserables segundos. A fin de capítulo. Capítulo 37. Rías Gremory se encontraba con un rostro de claro molestia, al igual que su amiga, reina y rival amoroso. Frente a ellos estaba el joven castaño de la cual estaban enamoradas, y a su lado estaba la perra que trató de matarlo en aquella sala para invitado. La atmósfera hostil podía sentirse palpablemente. De ahora en adelante ella vivirá con nosotros. Asegúrense de enseñarle las reglas de esta casa. Además Reinare y la miró fijamente y dijo, no tendrás permitido salir de estas instalaciones bajo ningún motivo.
En el momento que decidan salir, y eso incluye si fue en contra de tu voluntad, es muy posible que mueras de manera dolorosa. Las palabras del castaño sonaban con tranquilidad, ignorando cualquier signo de molestia presente una vez que éste se levantó como si lo que sucedía en ese momento no tenía importancia. Rías finalmente estalló, y se Oudou. ¿Qué significa esto? Rías se había levantado de su lugar y encaró al castaño que se disponía a retirarse a su dormitorio. Lo que escuchaste. Ella se quedará con nosotros y no aceptó objeciones. Cuando Rías se dispuso a continuar con su arrebato, ella vio la molesta mirada del castaño y sintió que encogió ante él. Recuerda tu lugar, Rías Gremory. No eres más que una sirvienta hasta que yo diga lo contrario, y no es tu deber cuestionar las decisiones de tu amo y señor. Al escuchar esas líneas, Rías no fue capaz de contener sus lágrimas y huyó hacia su habitación con el corazón destrozado, y Sei decidió que era mejor ignorarla y se dirigió a su habitación. Al día siguiente Rías no salió de su habitación y fue Akeno quien tuvo que cumplir con las órdenes del castaño. A medida que pasaba los días, Reinare finalmente se adaptó a su nuevo estilo de vida y decidió que era un buen cambio en su camino, y para agradecer esto pensó empezar a actuar un poco más cercana con el castaño, que además de salvarle la vida también la había secuestrado. Los días siguientes, Reinare empezó a actuar como la maid perfecta, haciendo que Akeno se arrepintiese de haberle enseñado, y cuando ésta veía la forma tan cariñosa en la que trataba al castaño la hacía hervir de rabia. Después de 2 semanas, Rías finalmente salió de su habitación con las energías renovadas, y cuando se dispuso a bajar a desayunar, su sorpresa no pudo ser oculta cuando vio a la recién llegada muy cerca del castaño, justamente donde ella se sentaba, y ver cómo el castaño le permitía aquel acercamiento provocó una oleada día de la semana que tenía libre. Los martes, los avances de Reinare en el castaño provocó que empezase una especie de guerra fría en la casa del castaño. Incluso sus padres, que usualmente pasan el día fuera de esta, lo sintieron y decidieron confrontar al castaño. Y Sei, tenemos que hablar contigo. Tanto su madre como su padre entraron a su habitación mientras Issei escondía la pequeña revista porno bajo otra revista sobre nuevas consolas de videojuegos. Tu madre desea platicar contigo, Issei. Yo en su mayor parte estoy aquí para apoyarla, puesto que estos días hemos notado algunas cosas un poco hostiles y volátil entre las chicas. El padre de Issei era un hombre bastante calmado y por lo general evitaba el conflicto. Issei había intentado hacerlo renunciar a su trabajo para que viviera una vida cómoda, pero al final desistió porque aprendió que su padre es del tipo de personas que no les gusta pasar mucho tiempo sin hacer nada. Issei. ¿Qué sucede? Y por favor no me digas que las chicas están bien, soy tu madre y sabes que este tipo de cosas te es imposible mentirnos. Sin más remedio y al ver la mirada seria de ella, el castaño decidió decirle la verdad. A medida que contaba lo que había pasado, la mirada de incredulidad de su padre pasó a ser uno de asombro y luego a uno de orgullo, mientras que su madre mantenía una expresión neutral. Después de contar lo que estaba sucediendo, el silencio reinó por unos minutos. Entiendo que hayas decidido salvar a esta chica de una organización criminal y por eso la hayas escondido. Estoy seguro de que tu abuela estaría orgullosa por esto, pero parece que tratas de no ver el panorama general, Issei. De hecho, me atrevo a decir como tu madre que no quieres aceptar algunos hechos. Issei se sintió un poco aliviado por las palabras de su madre. Nunca le gustó que sus padres fueran víctimas de algunas cosas mágicas y se alegraba que ellos entendieran, pero lo último ya se lo veía venir. Issei. Entiendo tus razones, pero veo que estás tratando de huir de las consecuencias de esto, ¿no? De hecho, creo que estás tratando de ignorarlo. Su padre interrumpió aquí. Issei. Sé que tanto tú como nosotros tienes una idea bastante clara de las miradas y acciones bastante obvias que Rías y Akeno-chan te dirigen a ti. Issei estaba a punto de hablar, pero su madre colocó sus dedos en sus labios y dijo, Issei. Sea cual sea tus razones, por favor, no dejes que te dominen. En ese momento su padre habló, Issei. Sé que les tienes algún tipo de resentimiento con las chicas y aún no veo el porqué de ello, pero solo te digo esto. El odio se paga con odio. No sé lo que ellas hicieron, pero deberías aprender a perdonar. Puede que ellas hayan hecho algo inconcebible, pero tienes que recordar. ¿De verdad dejarás que el odio te manipule? Recuerda que la vida es solo uno.
Porque vivirla odiando cuando bien puedes dejarlo de lado y aceptar lo bueno. 7 Issei tenía una mirada complicada y sus padres no lo dejaron pasar ni lo ignoraron. Issei. La voz de su madre atrajo su atención. Sé que lo sabes, pero aún así te lo diré. Eres un pervertido y eso es irremediable, pero a pesar de eso solo hechas chicas que están abajo te aman. No sé cómo pasó o cuándo, pero las miradas que te envían día y noche indican amor. Issei trató de hablar, pero fue cortado, y no me digas que no es así. Sé que tú lo sabes. Issei después de tantos años se sintió mal por todo lo que su madre le estaba diciendo y él sabía que era así. El recuerdo de una vida pasada aún carga en su conciencia y ver nuevamente los rostros que lo traicionaron siempre le recuerdan al odio que tiene dentro de su corazón, pero ahora tenía una nueva oportunidad y aún así decidió vivir con odio tal como sus padres le dijeron. Issei, las chicas te aman, pero tú no quieres ver eso. Te he visto con aquella chicha, creo que su nombre era Yuma si mal no recuerdo. La mirada de molestia y celos que veo en las otras dos solo indican el dolor que las estás obligando a pasar. Por favor detente. Eso está mal y sé que tú eres mejor que eso, yo te crié y sé que eso no es la actitud de un hombre o padre. Decidió intervenir dejando pensar a su hijo por un momento. Bien. Lo siento, sé que me he comportado como un idiota estos meses. La mirada de satisfacción y alegría en sus padres fue suficiente para indicarle que era la respuesta que estaban buscando. En cambio, los padres de Issei sintieron alegría al ver que habían logrado su cometido y ahora solo tenían que esperar a que todo se arreglase. Un abrazo le dieron a Issei y fue cubierto por los brazos de estos, que lo reconfortaron y despejaron su corazón de todo sentimiento negativo en él. Dentro de Issei los dos dragones celestiales veían con satisfacción el resultado de esta conversación. Al final lo único que necesitaba Issei para dejar de odiar algo que aún no había sucedido era la intervención directa de sus padres, cosa que les alegró mucho. Esa misma noche, mientras cenaba, Issei vio lo que sus padres le había dicho y se sintió mal por eso. Si bien aún sentía ese dolor de ser traicionado, ver las miradas molestas de Akeno y Rías dirigidos hacia Reinare les recordó aquellos recuerdos, cuando esas miradas de odio contenido le eran dirigido a él. Una vez terminado su cena y ya que sus padres habían decidido cenar en otra parte, Issei fue directamente hacia su habitación y una que Reinare retiró. Rías rompió a llorar junto a Akeno, que la siguió poco después. Akeno sabía que no tenía oportunidad. No después de aquel fiasco hace un par de años, y Rías sentía que estaba perdiendo la poca confianza que Issei le tenía a ella. Confianza que se había ganado tras trabajar duro para ganárselo uno. Fue en ese momento que Rías no soportó más y se dirigió directamente hacia la habitación del castaño aún con lágrimas en los ojos. Akeno la vio irse, pero no la siguió y en su lugar simplemente se teletransportó a quién sabe dónde. Mientras Issei estaba en sus pensamientos no notó que la puerta de su habitación fue abierta y una persona entró en él y para cuando lo notó ya fue demasiado tarde. Rías se encontraba semidesnuda sobre él en nada más que en ropa interior. Por favor, por favor, por favor, por favor. Perdóname. Yo no quería que esto terminara así. Por esto da mi culpa. Issei estaba confusión mientras trataba de entender qué sucedía, pero cuando miró los ojos cristalinos y su rostro empapado en lágrimas, el sentimiento que alguna vez creyó que había enterrado salió a flote nuevamente y sin que Rías supiera cómo, Issei sin mediar palabras la besó sorprendiéndola a ella, pero aún así ella sintió una inmensa alegría. Issei cortó el beso y dijo, te perdono. 6. Rías volvió a derramar lágrimas, pero esta vez fueron de alegría y le plantó otro beso que duró un poco más de tiempo. Una vez que se tuvieron que alejar por la falta de aire, Rías sintió que ese era el momento que tanto había deseado. Los padres del castaño regresaron muy tarde en esa noche y para su consternación vieron a Yuma en la entrada leyendo un libro bajo una farola y una taza de café a su lado. Esta los saludó y continuó en su lectura. Extrañados por esto, los padres de Issei decidieron ingresar a la casa y lo primer que escuchando fueron unos leves gemidos. Extrañados por estos, decidieron buscar la fuente de estos sonidos lascivos y tras unos momentos lo encontraron dentro de la vía del castaño. Los padres identificaron la voz de Rías entre gemidos y tras conectar algunos puntos solamente sonrieron y decidieron que es una buena idea que ellos también tuvieron un poco de diversión esa misma noche. Fin de capítulo. Capítulo 38.
Era bastante tarde, la luz del sol aún no salía por el horizonte, demostrando que aún faltaba horas para su llegada. Sei se encontraba acostado con su cuerpo desnudo, siendo abrazado por una chica que tenía una sonrisa feliz y dormía con tranquilidad bajo las blancas sábanas. Entonces, compañero, ¿finalmente decidiste empezar de nuevo? Quien habló fue Drake de esta realidad, que tenían una sonrisa en su rostro al igual que su contraparte el castaño. Cerró los ojos y apareció dentro su mente frente a los dos imponentes dragones. Veo que finalmente cumpliste con tu primer arrepentimiento. Rías Gremory fue y será siempre la primera mujer con la que el castaño deseó tanto en su vida anterior de pervertido de primera como su yo cuando ingresó al mundo sobrenatural. Tener su primera vez. Uno de los más grandes lamentos del castaño fue no haber accedido en su primera oportunidad de terminar con su virginidad cuando Rías apareció en su habitación práctica rogando hacer el acto 6, pero ahora todo es diferente, o es lo que espera que sea, y sabía desde el principio que esta Rías es muy diferente que la anterior y la que conoces de verdad, pero verla todos los días siempre le recordaba esos días, y era una de las razones por la cual la trataba con indiferencia y ganas de acabar con todo eso. Compañero, veo que aún tienes dudas. El Drake del futuro habló con pesar. Si no se eliminaba aquello que retiene al castaño de tomar una decisión sin respecto a su futuro, temía que algo similar volviese a pasar otra vez. Y detente. Ya es suficiente de que te cuestiones el amor que estas chicas te profesan. El castaño trató de replicar, pero ambos dragones liberaron su intención de matar para dejar en claro su punto. 9. Dejar de dar lástima. Recuerda que eres un dragón y no cualquiera. Eres el poseedor de un artefacto sagrado del tipo Longinus con el alma de un solo dragón celestial en dos partes iguales. Sos el portador del dragón emperador rojo, el dragón de la dominación. Drake empieza a portarte como tal. El castaño simplemente se dejó caer a la cama e inmediatamente apareció dentro de su mente, ahora flotando en aguas profundas. Ambos dragones se encontraban en la misma posición del castaño, uno al lado del otro en silencio. Sé que no debería de actuar así, pero cada vez que las veo recuerdo todos esos momentos que vivía. Incluso ahora me cuesta mucho ver a Rías con otros ojos. Lo dicho por el castaño era verdad. Si bien se había acostado con Rías y de la cual no se arrepentía, aún sentía esa sensación de inseguridad con ella. A pesar del hecho de que esta Rías no es la Rías Gremory que había conocido, la sensación es persistente, y no te digo que perdones a esa malnacida, pero debes entender que actualmente estamos literalmente en otro tiempo. De hecho, no me sorprendería que estuviéramos en otra realidad donde la Rías Gremory, la perra maldita y comenzó en el hurto, no existe, de la cual valga la redundancia, es la realidad en la que vivimos actualmente. Y soltó un bufido de diversión. Solamente digo que debes de olvidar el hecho que la Rías Gremory que conociste y la Rías Gremory que conoces son dos personas completamente diferentes. La imagen de ambas chicas apareció frente al castaño. Ambas Rías estaban una al lado de la otra, y se podía ver tan sencillamente la diferencia entre las dos. La Rías Gremory que conocía era una mujer muy hermosa con gracia y estilo, siempre sonreía y era muy amable con los demás, y especial con aquellos que formaban parte de su círculo íntimo. Era la chica ideal con la cual podías conversar y siempre te hacía sentir bien. Todo eso sería la descripción de la chica perfecta, si no fuera porque detrás de todas esas cosas buenas estaba la viva imagen de una maldita mujer manipuladora e hipócrita que solo busca la satisfacción propia a costa de las películas a su alrededor. Mientras ella te decía cosas lindas, lentamente te lavaba el cerebro, y mientras ella escuchaba más caía en desgracia sin darse cuenta. Pero en comparación a la Rías que conoce actualmente, no es difícil sacar las diferentes entre ellos. Mientras que una es una princesa, la otra es una chica que fue reducida a ser una sirvienta de la cual no se molesta en demostrar la felicidad que siente, cosa que nunca verías en la Rías Gremory mandona y futura jefa de una casa del Pilar. La Rías Gremory que conoce disfrutar de levantarse temprano y servir diligentemente sin queja alguna, a diferencia de la otra que no tendrá reparo en dirigir sus responsables a otros. Además, la diferencia más grande entre las dos es la honestidad en la que hablan.
La Rías Gremory que conoce siempre dice las cosas a como son, siempre demuestra sus molestias al punto de utilizar maldiciones y hablar como una total desvergonzada que harían quedar con la boca abierta si fuera escuchadas por un noble o algo así. No tiene problema en demostrar lo que siente ni actuar como una niña o tirarse sobre la persona que ama aun cuando recibe un rechazo incondicional. La Rías Gremory que conoce es una persona simple que se esfuerza por dar lo mejor de sí y no se detiene cuando no conoce o no puede hacer algo a diferencia de la otra que simplemente dice a que no, por favor haz esto y lo quiero hecho antes de que caiga el sol para luego irse a quién sabe dónde. Mientras que una es perezosa la otra es trabajadora y mientras una es una princesa la otra se arrastra por el barro si es necesario. A medida que el castaño miraba las diferencias entre las dos versiones que conoce le surge una pregunta: ¿cuándo cambió todo? Antes de poder considerar una respuesta para esa pregunta, tanto el castaño como los dragones sintieron un cambio en el exterior y Sei salió de su espacio mental justamente en el momento que apareció un círculo mágico e identificó la cresta del pilar Gremory. De ella salió una hermosa maid de cabello platinado que reconoció como Grayfia y una parte de su mente hizo una conexión y Sei sintió como la ira empezó a dominarlo, cosa que fue visto por la maid que se preparó inmediatamente para un ataque. Rías recién se había levantado cuando se dio cuenta de la invitada que estaba frente a ella. Ella no sintió esa hostilidad del castaño cuando volteó a verlo, en su lugar lo miró directamente hacia sus ojos, que demostraron los sentimientos que éste estaba formando dentro de sí. Pero antes que algo malo sucediese y sin la intervención de los dos dragones celestiales, el castaño se calmó, pero la mirada de enojo no cambió y gracias a esto es que Rías malinterpretó todo y empezó a sacar erróneas conclusiones de lo que sucedía en ese momento. Rías creyó que la mirada del castaño en lugar de la molestia y enojo que eran en su lugar vio decepción y tristeza. La pelirroja inmediatamente se postró ante el castaño y suplicó, puesto que ella pensó que Keisei triste por ella porque fue utilizado para que ella misma pudiera escaparse. El compromiso arreglado bajo su nombre. A fin de capítulo. Capítulo 39. Grayfia Lucifuge. Sirvienta personal y amada esposa de uno de los reyes del inframundo. Aún debido a las circunstancias de la vida, ella se encontraba justamente en la habitación de un chico que apenas si conocía, estaba desnudo sin esconder nada y a su lado estaba la chica a la que se le fue encomendada buscar. Ella lloraba y suplicaba perdón. Ella no pudo averiguar mucho puesto que sus instintos le gritaban que se defendiera. La mirada de enojo de aquel joven castaño era una mirada que solo un hombre podía tener y era exactamente la misma mirada que había visto en su esposo y en su suegro. Grayfia se había sentido muy pequeño ante la imponente mirada de chico que se la dirigía. No había nada de magia desbordándose como una presa rota, no había sensación alguna similar al instinto asesino y alguna fuerza opresiva que se imponga y la doblegue. Solamente la sensación nata de todo ser vivo cuando siente el inminente peligro en que se encontraba. La maid pensó por un momento huir junto a Rías, pero vio que estaba completamente rodeada por cuatro paredes y la mirada del castaño estaba completamente sobre ella. Vete. De repente, una ventana fue abierta y ella aprovechó para huir. Ella no era capaz de enfrentarse contra él, la única persona que podría era la persona que la había mandado a buscar a Rías para empezar. Sir Sech-sama. Y Sei miró como la mujer activa un círculo mágico y desapareció tal a como llegó. Sin dejar rastros. Odio cuando alguien se entromete en mi vida. El castaño, al mirar a Rías prácticamente derramando lágrimas mientras se le escapaba los mocos de la nariz, se sintió un poco culpable. Esta siempre fue uno de sus sueños, ver a la mujer que lo había traicionado llorar y rogarle a él, pero ahora que había logrado diferenciar su presente de su pasado sentía un pequeño dolor punzante en el pecho. Rías se sentía como una estúpida. Ella sabía sobre la forma de ser del castaño y sabía las consecuencias que llevaría el ocultarle la verdad, y ahora que habían sucedido luego de finalizar el acto se sentía sucia. No por haber engañado a un hombre que no ama y de la cual está obligada a casarse, sino porque el hecho que usó la situación para meterse bajo las sábanas del chico que le gusta, y ahora que sabía del enojo desbordante, del temer que el pequeño progreso se eche a perder y que con el tiempo se vea obligada a no estar más con él. Mientras Rías lloraba en el suelo tratando de enjuagar sus lágrimas y se agachó.
Este vaciló por un momento lo que haría a continuación, pero al final prefirió hacer lo que sentía que era lo correcto. Rías Gremory, que estaba desnuda en el suelo, sentía el frío en su cuerpo, pero eso terminó cuando repentinamente su cuerpo fue cubierto por una camiseta y luego una gran sábana que tenía un peculiar olor de leche y miel en él. Luego fue abrazada para su sorpresa. Su rostro fue empujado hacia el pecho del chico que le gusta y luego escuchó: de ahora en adelante me perteneces. No dejaré que nada ni nadie te aparte de mí. Rías inconscientemente empezó a derramar lágrimas. Su llanto se empezó a escuchar nuevamente en su habitación. Su anterior miedo desapareció al escuchar la declaración del castaño y la felicidad lo invadió como si hubiera sido golpeada por un rayo. Los dragones dentro del castaño sonrieron al ver una peculiar marca, pero realmente conocida para ellos, y Issei no lo sabía. En su anterior vida él jamás había logrado consumar su amor más allá que algunos besos o caricias. Esta vez Issei se aseguró de una vez por todas de marcar su propiedad como cualquier otro dragón. Cuando escogió a su pareja 4 había formado un contrato de alma entre dos seres vivos que se habían jurado amor. Rías Gremory amaba al castaño con todo su corazón y ya se había entregado en cuerpo y almorzaba desde un principio. En cambio, Issei, aun con todas sus inseguridades, algo dentro de él, muy en el fondo de su ser, aún existía aquel sentimiento de anhelo y cariño que alguna vez tuvo por aquella chica de cabello rojo, y una vez que recordó ese sentimiento el contrato se estableció mientras el castaño se sentía más seguro ante el abrazo de Rías que le devolvía. Esta a su vez sintió el calor de la persona que más quería a su lado. A fin de capítulo. Capítulo 40. Mientras el castaño se preparaba para dormir nuevamente ahora junto a Rías, que tenía una gran sonrisa en otro lado, se estaba llevando a cabo un encuentro algo peculiar. ¿Qué quieres? Las frías y amenazantes palabras de Akeno fueron dirigidas hacia una persona en particular: yo. El hombre se detuvo. Se sentía realmente inseguro de cómo había terminado en esta situación. A menudo regresaba a la ciudad para visitar el templo donde alguna vez vivió, y en el camino de regreso se encontró a su hija. Ella se miraba bastante decaída y pese a su mirada filosa supo que había llorado por algún tiempo. Akeno había abandonado la casa del castaño para tomar algo de aire fresco. Las noches iluminadas por la luna eran por lo general sus favoritas, pero sus momentos de tranquilidad se arruinó cuando se encontró a su progenitor. La pelinegra maldecía por dentro el no haberlo detectado a tiempo. Su atenta estaba más enfocado a la búsqueda de algún demonio renegado o algún monstruo para distraerse, pero en su lugar se encontró a su padre. Ella estaba dispuesta a hacer como que no lo había visto y avanzar en su camino sin presentar la menor importancia hacia el hombre. Espera. Akeno se detuvo a unos pasos detrás de él. Ella sintió la preocupación y anhelo del hombre, sintió rabia por ello. ¿Qué quieres? Su respuesta fue tajante y dejó sin lugar a dudas sus sentimientos por la situación en la que se encontraba. Yo. Ella levantó la mano. Su irritación escaló varios niveles cuando escuchó el tono inseguro que este hombre le estaba demostrando. Basta. Akeno estaba ahora nuevamente molesta, y ahora era por una razón diferente a sus usuales problemas sentimentales hacia cierto castaño. Detente, no quiero escuchar ni una palabra de ti. Son 10 años que no he sabido nada de ti y ahora que nos vemos lo primero que haces es actuar como si nada hubiera pasado. Por favor, eso es patético. El hombre sintió como si hubiera sido apuñalado una y mil veces más. Dejaste de ser mi padre el día que mamá murió y aún así después de todos estos años ni una sola vez trataste de contactarme. Akeno, yo no quería. ¿Qué? ¿No querías qué? Eres uno de los cadres de Gregory. Eres un caído de clase Ark, estás entre los más poderosos de tu especie y siempre supiste dónde estaba la sangre en el hombre. Se heló repentinamente. ¿Qué? ¿Acaso creías que no lo sabría? Que mi padre era uno de los caídos más poderosos cuyo nombre se encontraba escrito incluso en la Biblia, ¿no es así? Baraki a la fuerza abandonó su cuerpo y tuvo que apoyarse en una pared para no caer. Creí que si me mantenía alejados de ustedes nadie se atrevería a atacarlos. Puf, jajajajajajajaja. Akeno rió. Sus risas sonaban divertidas, pero las
lágrimas que estaba derramando no lo eran, y yo aquí pensado que nos dejaste por tu trabajo y ahora resulta que eras un idiota. Akeno aún reía mientras que su padre miraba esto con desconcierto. Tú, un ángel que cayó de la gracia de su creador y clasificado como uno de los más fuertes entre su especie solo superado por el líder Azazel y su secretaria acaba de afirmar algo completamente estúpido. Akeno se detuvo. La poca simpatía o amor que alguna vez le guardó a su padre fue destruido en ese momento. Por favor, aléjate de mí. Las simplemente palabras fueron derramadas como un balde frío sobre el cadre. No trates de buscarme, no intentes contactarme. Tu posición es lo suficientemente importante como para olvidarte de tu familia, no vaya a ser que alguien lo descubra e intente atacarme. Akeno se dio la vida y se fue dejando al hombre con el corazón roto. Lo siento. A fin de Capítulo 41. Las calles de Ko estaban provistas de actividad. Había decenas de personas que caminábamos en diferentes direcciones y avanzaban entre las multitudes, entre ellos una pareja bastante peculiar. No por el hecho de que sean muy llamativos, sino por la continua mirada de muerte que le dirigían el castaño por los miembros masculinos, miembros que algunos le dirigían la extraña sensación de orgullo. ¿Estás seguro de ello? ¿Podemos todavía regresar a la academia? Rías se sentía sumamente feliz. La atmósfera que la rodea indicaba el nivel de felicidad que sentía en ese momento. Ella llevaba al castaño mientras sujetaba su brazo, la sonrisa que adornaba su rostro causaba una serie de expresiones al público. Ambas vestían ropas de la academia. Se habían levantado tarde y en cierto momento se habían dirigido con velocidad a esta para evitar la furia de Sona, pero en su lugar, a medio camino Issei tomó una desviación. Rías pensó que se trataba de un atajo, pero de poco a poco supo que se estaba alejando de su centro de estudio. Ella le había preguntado por este repentino acontecimiento y la respuesta del castaño le alegró su existencia. Tendremos una cita y no puedes negarte. Es por eso por lo que ambos se dirigían hacia la feria de juegos. Rías poseía una encantadora sonrisa que hacía a más de una persona suspirar, en cambio Issei solamente la vio como una chica enamorada. El castaño había sido invadido por la plenitud de la nostalgia. Hace bastante tiempo era él quien tenía esa sonrisa estúpida sobre su rostro y verlo justamente en Rías le había causado para su sorpresa un nudo en el estómago. La pareja había entrado a un centro temático, o mejor dicho un parque de diversiones. Como era viernes había bastantes personas presentes y con tantas opciones se tuvieron que detener para ver cuál sería el primer lugar para visitar. Issei-kun, mira. El nuevo carrusel. Rías apuntó a una enorme máquina que parecía un pulpo y decidió que era perfecto para probarlo la primera vez. Ambos se dirigieron a la fila para esperar su turno. En otro lado en la academia Sona se encontraba un tanto preocupada. ¿Tienes noticias? Una chica de cabello blanco negó con la cabeza. Eso solo preocupó a Sona. Esto no es normal, ella usualmente siempre llega a tiempo. Esto no es normal, ella usualmente siempre llega a tiempo. Sona estaba preocupada porque Rías no había aparecido. Ya era el tercer bloque de estudios generales y ella aún no aparece. Había pensado que ella aparecería después del primer bloque, puesto que había ocasiones en la que llegaba tarde por dormirse tarde, pero ya eran más de las 10 de la mañana y ella aún no aparece. Pronto la puerta del salón del consejo estudiantil fue abierta dando paso a una chica. ¿La encontraste? Sona miró con esperanza a su vicepresidenta, pero ella negó. No la encontré dentro de la residencia Yodo. Eso hizo que Sona se desinfle metafóricamente, pero tengo noticias y creo que no son buenas. Tsubaki relató todo lo que vio dentro de la habitación de Rías, cosa que causó una nueva preocupación en Sona. Según lo relatado, el cuarto de Rías estaba hecho un desastre y parecía que algún tipo de lucha había sucedido en un corto periodo. Había rastros de energía mágica en el lugar y eso provocó una alarma en Tsubaki, cuya acción más razonable fue informar a su superiora. Sona ahora se sentía más presionada. Ella usualmente no se preocupaba por las cuestionables acciones de Rías, pero hoy era un día especial. Dentro de poco se llevaría a cabo una reunión entre la heredera Gremory y el segundo hijo de los Phoenix para arreglar ciertos asuntos entre el compromiso de ambos, que fue arreglado como medida de restauración entre demonios de sangre pura. Sona estaba preocupada. El hecho de encontrar signos de lucha le preocupaba enormemente y sin conocer el paradero de esta temía que algo malo le hubiese pasado. Saji. Un chico rubio saltó de su asiento mientras trataba de evitar caer dormido. ¡Ay!
Ve y busca a Keno-san y tráela ante Misaki. Salió corriendo de la habitación dejando a Sona con sus pensamientos. En cuestión de minutos apareció acompañado de una peli negra. Esta, a diferencia de su usual encantadora sonrisa, estaba ahora con una expresión que daba un poco de miedo. Sagi, que la había encontrado de casualidad, estaba temblando y se preguntaba por qué sentía que su vida pronto terminaría. Disculpa por traerte aquí a Keno-san, pero desearía saber si conoces el paradero de Ria Sakeno. Sonrió más y provocó que Sagi, que estaba detrás de ella, cayera al suelo inconsciente. Akeno sonrió más y provocó que Sagi, que estaba detrás de ella, cayera al suelo inconsciente. Ara. ¿Por qué la pregunta, Sona-sama? Es un tanto extraño que preguntes por ella. Sona decidió ignorar el repentino cambio en el ambiente. Rías tiene ciertos compromisos que atender y su ausencia me pone en aprieto. Akeno sonrió más, y eso provoca algunos escalofríos entre los miembros de la nobleza de Sona. Ara, Sona-sama. No es mi deber contar sobre los asuntos de mi rey, pero en vista de su situación haré una excepción. No es mi deber contar sobre los asuntos de mi rey, pero en vista de su situación haré una excepción. Sona prestó mucha más atención. Actualmente Ria-sama se encuentra con Youdou-kun en algún lugar, en una cita. Los lentes de Sona se empañaron. A fin de capítulo.